Les damos la bienvenida a esta conferencia del mes de febrero de la Academia Nacional de Ciencias. Eh, a continuación, la presidenta de la Academia, la doctora María Laura Arias Echandi, les va a presentar el tema y al conferencista de hoy. Muchas gracias, Dayana. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos. Es un placer y es un lujo de parte de la Academia Nacional de Ciencia contar hoy con el investigador, profesor, catedrático, amigo, compañero. ¿Qué más puedo decir? Warner Alpizar Alpizar. Una persona que tiene una trayectoria amplísima en un tema que nos sigue apasionando y que nos sigue ganando la partida, como es el cáncer. Él nos va a hablar sobre el microambiente tumoral del cáncer gástrico, explorando aspectos implicados en su conformación. Pero antes que nada, para dar un pequeño repaso de lo que es Warner y de lo que es su trayectoria, pues me puedo decir que él es bachiller en biología de nuestra Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en biología con énfasis en genética y biología molecular también de la Universidad de Costa Rica. Se fue a hacer su doctorado en biología del cáncer a la Universidad de Bergen en Noruega. Tiene un postdoctorado sobre mecanismos de invasión y metástasis de cáncer gástrico en el laboratorio FINSEN, Hospital Universitario de Copenhague, Dinamarca. Actualmente es profesor catedrático, investigador del Centro de Investigación en Biología Molecular y Celular y de Bioquímica del Cáncer, de Biología Molecular y Celular y el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina. Es organizador y coordinador del curso Aspectos Básicos de la Biología y la Bioquímica del Cáncer, un curso muy buscado por estudiantes y personas ajenas a la universidad que les interesan en este tema. También es profesor de la especialidad en oncología quirúrgica del programa de posgrado en especialidades médicas de la Universidad de Costa Rica y profesor del programa de posgrado en ciencias biomédicas también de la Universidad de Costa Rica. Sus intereses de investigación versan sobre patogénesis de cáncer gástrico y cáncer colorectal, microambiente tumoral, inmunooncología, biomarcadores de relevancia y formulación de estrategias de prevención y detección temprana del cáncer. Su producción científica y divulgativa es enorme, incluye más de 27 publicaciones en revistas internacionales de altísima calidad y propiamente indexadas, y también 2 publicaciones en forma de capítulos de libro con un índice HD 14. Ha escrito múltiples artículos de opinión sobre cáncer en medios de comunicación escrita, tanto de carácter investigativo como de carácter popular, especialmente La Nación, Semanario Universidad y Delfino, que tienen acceso a una gran parte de la población. Así es que, no más que darle la bienvenida al Dr. Warner a que disfrutemos de esta conferencia. Al final de ella tendremos una sesión de preguntas por si quieren evacuar alguna duda. Muchas gracias, Warner, bienvenido. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan esta tarde y los que nos verán a posteriori. Para mí es un honor que la Academia Nacional de Ciencias me haya tomado en cuenta para impartir una conferencia. Me siento súper honrado y halagado de que una institución de tanto renombre pues me invite a ser partícipe de sus ciclos de conferencias. Como ya la doctora Arias mencionó, un poco de lo que, o más bien lo que vamos a hablar es del microambiente tumoral. Voy a empezar haciendo una contextualización de qué es eso para la gente que tal vez no comprende de qué estamos hablando. Y esta es una foto que ustedes posiblemente quienes se conectaron vieron en la invitación, porque es una foto que cuando me dijeron que les enviara una foto a ustedes de algo que representara lo que nosotros hacemos, pues no es mía, me encantaría que yo lo hubiese tomado en un microscopio, pero es una representación de lo que significa el microambiente tumoral, de lo que es. Cuando ustedes ven allí, eso sería una básicamente es un pedacito de cáncer en donde cada tipo celular que está en esa biopsia, bueno, en ese tejido, está marcado con un color diferente. Lo que ustedes ven allí en turquesa son las células cancerosas. Y todos los demás puntitos que ustedes ven allí son células no cancerosas que coexisten con las células cancerosas. Y esas células no cancerosas están allí pero son parte de ese cáncer. Eso es el microambiente tumoral. Son todas aquellas células, incluyendo las cancerosas,
que coexisten en esa masa tumoral y que son participantes en muchos de los casos activos y que propician el crecimiento y la progresión tumoral. Ahora bien, uno se pregunta, de hecho yo le tengo un nombre, digamos, didáctico a esto. Yo siempre a mis estudiantes les digo que ese es el barrio de la chusma. Ustedes comprenderán quién será la chusma por ahí. Y es un barrio, entonces yo empiezo a contarles para tratar de mantenerlos despiertos en mis clases, que es como un barrio en donde todo era bueno, los vecinos se colaboraban unos con otros y todo funcionaba de forma correcta hasta que llegó un vecino chusma. Y ese vecino chusma empezó a chusmear el barrio y fue convenciendo a los vecinos para que colaboren y se apunten al lado de la chusma o en el mejor de los casos, que no colaboren, pero que tampoco delaten a los policías. Y además, en ese barrio están los oficiales de seguridad que se chusmearon también, están siendo sobornados en favor del cáncer. Pues eso es el microambiente tumoral de una forma un poco, digamos, coloquial. ¿Qué es lo que hay allí en todo ese vecindario? El actor protagónico, que son las células cancerosas, pero hay un montón de células no cancerosas y una gran cantidad de ellas son células inmunológicas. Esas células inmunológicas están allí por una razón, y es que en principio, cuando todo esto estaba empezando a conformarse, cuando el cáncer apenas empezaba, esas células que estaban transformándose hacia un fenotipo maligno dejaban señales que hacían que las células inmunológicas fueran reclutadas al sitio donde ese cáncer estaba empezando a formarse, y esas células inmunológicas llegaron allí con la intención de destruir, pero de forma eh, intencional, podríamos decirlo, a través de mensajes químicos, citoquinas y una serie de moléculas de carácter inmunológico que tienen función inmunológica. Las células inmunológicas fueron polarizándose de un fenotipo antitumoral, es decir, que mata, hacia un fenotipo que más bien apoya el crecimiento tumoral. Entonces allí tenemos diferentes tipos, como los neutrófilos, linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, entre muchas otras, pero también hay algunas que no son inmunológicas, como células que forman la vasculatura sanguínea, o sea, células endoteliales. Tenemos también fibroblastos que son activados y se convierten en algo que se llaman fibroblastos asociados a cáncer. Más recientemente hemos encontrado que los nervios son también componentes, las células nerviosas que ingresan al tumor confieren propiedades que benefician al tumor. Esto es algo que es un tema de investigación activo, y ya pues se acepta que los nervios no son, digamos, espectadores, sino son contribuyentes activos, pero también tenemos componentes no celulares, como el colágeno, el ácido hialurónico, una serie de proteínas y carbohidratos complejos que no, forman como un entramado allí que se llama la matriz extracelular y también aporta al crecimiento y la progresión tumoral de diferentes formas. Entonces es todo ¿verdad? Es una conformación multicelular, y de esa forma uno puede decir sin equivocarse que un cáncer no son solo células cancerosas. Hay células no cancerosas y componentes no celulares que son indispensables para que ese cáncer o para que las células cancerosas crezcan. Y eso es porque todas esas células liberan mediadores que son sensados por la célula tumoral, y de forma recíproca la célula tumoral libera mediadores inmunológicos, factores de crecimiento, una serie de moléculas que también hacen que las células del microambiente que no son tumorales se polaricen y adquieran fenotipos que son protumorales. Entonces, en resumen, todas estas células no tumorales en principio estaban allí con una intención, y era destruir al cáncer, pero conforme la progresión y la evolución del cáncer va ocurriendo, terminan más bien trabajando a favor del cáncer. Incluso los nervios y las comunicaciones son recíprocas, es decir, aquí hay un WhatsApp químico. Aquí hay un WhatsApp químico donde se mandan señales, pero el WhatsApp está muy manipulado intencionalmente por la célula tumoral, que es la que libera mediadores químicos
que convencen, polarizan a las células inmunológicas y a todos los componentes del microambiente, y en respuesta esas células liberan otras moléculas que terminan haciendo que las células tumorales se beneficien, que crezcan, que se dividan rápido y demás. Entonces, no crean ustedes que esto se conformó de la noche a la mañana. Desde que un cáncer empezó a formarse hasta que un cáncer ya está clínicamente, digamos, ya está bien conformado y es clínicamente detectable y compromete la vida de un paciente, bien pueden haber pasado entre 10 y 30 años. Y conforme las células tumorales, o más bien las células precancerosas, van adquiriendo mutaciones para eventualmente ser células tumorales, el microambiente también se va polarizando de forma tal que vamos haciendo que las células inmunológicas vayan cambiando su fenotipo funcional y vayan haciéndose células que son ahora colaboradoras del cáncer. Y eso no termina allí, porque entre más tiempo tengamos el cáncer dentro de nuestro cuerpo, ese cáncer no solo está, eh, digamos, manipulándose o manipulando el microambiente tumoral, el lugar donde está creciendo las células tumorales, sino que está modificando todo mi cuerpo, todo mi sistema inmunológico, de manera tal que incluso el hecho de que el cáncer esté en un sitio específico puede hacer que todo mi cuerpo adquiera características inmunológicas que sean más bien favorecedoras y propicias para eventualmente formar metástasis a distancia a otros órganos. De ahí que entre más temprano lo detectemos, menos es el efecto que vamos a tener de todo ese microambiente en el cuerpo y menos fácil va a ser que se nos forme un cáncer metastásico a posteriori. Como ya mencioné, nada más para enfatizar en la idea, inicialmente el microambiente tumoral tiende a ser antitumoral, es decir, hay un efecto del sistema inmune para destruir y matar a la célula tumoral, pero con el tiempo ese microambiente va haciéndose un microambiente que se llama en inmunología inmunosupresor, que es un microambiente en donde ya la célula inmunológica no destruye y, contrario, colabora de manera tal que ahora son participantes activos que contribuyen al crecimiento tumoral. Lo que sucede es que recientemente también nos damos cuenta que hay diferentes tipos de microambientes tumorales. No todos son iguales, es decir, que la arquitectura de ese barrio chusmeado puede, puede ser diferente. Entonces, hoy día hablamos de los microambientes tumorales. Y eso tiene implicaciones importantes a nivel clínico. Por ejemplo, podemos tener un microambiente que es un microambiente tumoral enriquecido inmunológicamente. Tenemos unos que son excluidos inmunológicamente y otros que son desiertos inmunológicos. Esto tiene implicaciones actuales en la práctica clínica, porque hoy día tenemos una terapia que recompone el barrio de la chusma. Se llama inmunoterapia. Trata de hacer que las células inmunológicas que ya están inmersas, que están metidas en el cáncer, dejen de hacerle caso al cáncer y más bien destruyan. Es particularmente queremos convencer a las células T citotóxicas, que son un subtipo del linfocito T. Y resulta que hoy día sabemos que los cánceres que mejor responden a la inmunoterapia son los que tienen un microambiente tumoral enriquecido inmunológicamente, como el primero. Pero los desiertos inmunológicos y los excluidos no responden a la inmunoterapia, particularmente los desiertos inmunológicos. Los excluidos medio responden, pero realmente no es una respuesta buena. Entonces, lo que les decía, entender la composición y por qué ocurren diferentes formas de microambiente tumoral hoy día es importante, porque nos puede servir para predecir quién responde a una inmunoterapia, que es una terapia muy costosa, pero muy efectiva, o si nosotros entendemos cómo está arquitectónicamente conformado, podríamos utilizar estrategias para cambiar, por ejemplo, de un tumor excluido inmunológicamente y convertirlo en un tumor enriquecido. Ahora se habla de tumores fríos y tumores calientes. Los tumores calientes serían el patrón enriquecido inmunológicamente y los fríos serían los demás. Entonces, queremos hacer de un tumor frío un tumor caliente.
para que responda ahora sí a una terapia que es altamente eficiente y que se aboca en estimular al sistema inmune para que sea el sistema inmune quien reconozca y destruya, lo cual tiene beneficios porque genera menos efectos adversos y las respuestas de la terapia son más prolongadas. Entonces, esto de entender el microambiente es importante. Incluso hoy día sabemos, porque entendemos que el cáncer es el resultado de acumular mutaciones. Hoy día también entendemos que las mutaciones oncogénicas son necesarias, pero no son suficientes. Es decir, que si una célula cancerosa o una célula tiene todas las mutaciones necesarias para malignizarse, puede que no se forme cáncer si esa célula no está en un microambiente propicio, un microambiente que sea permisivo. Entonces, el cáncer es básicamente el resultado de tener el número de mutaciones suficientes para que la célula prolifere rápidamente, pero también esa célula tiene que estar en un microambiente que es permisivo, especialmente en sitios de inflamación crónica, en donde ya el barrio esté un poco, digamos, mal conformado, en donde la arquitectura histológica del tejido esté incorrecta. Y el cáncer básicamente es el resultado de eso, de la acumulación de mutaciones y un microambiente inmunológicamente permisivo, básicamente. Esto es una publicación muy reciente y los que trabajamos en biología tumoral, cada vez que Douglas Hanahan sale a la luz con una revisión y con sus investigaciones, nosotros le ponemos atención. Este señor, junto con un investigador del MIT en los Estados Unidos que se llama Robert Weinberg, ya está muy mayor y por eso Douglas Hanahan ahora escribe solo, hace 26 años, 25 años, publicaron lo que ellos llamaron las características funcionales indispensables para que un cáncer sea exitoso, los hallmarks del cáncer. Cada 10 años han venido haciendo una revisión, pero este año eh, celebraban los 25 años de la primera publicación. Y recientemente nos dicen básicamente que las células que componen el microambiente tumoral son indispensables, son una característica indispensable, facilitadora para que el cáncer sea exitoso, lo cual no nos conviene para nada. Además nos dice que el cáncer son ecosistemas celulares. Y pues esto es fascinante porque los biólogos que trabajamos con cáncer siempre nos nutrimos mucho de los cursos de ecología y de evolución que llevamos en la carrera. Y pues hoy día hay que hacer un abordaje casi que tipo ecosistema, casi que tipo ecológico para entender y tratar el cáncer. Pero además nos dice que casi todas las células, virtualmente todas las células accesorias que están en ese microambiente y que no son células tumorales, es decir, las células inmunológicas, tienen estados de polarización funcional distintos. Es decir, que son muy plásticas y entonces ante los estímulos que reciben se acomodan hacia un fenotipo más procáncer o menos procáncer. Y entender eso es fundamental. No solamente si las células inmunológicas están en el microambiente, sino qué polarización funcional tienen y además cómo hacer para manipular esa polarización funcional hacia algo que nos convenga a nosotros a través de terapia. Eso es un tema muy relevante porque hoy día prácticamente eso sigue siendo un vacío. A la fecha todavía entendemos mucho, pero todavía no hay mucha claridad respecto a factores que son de la célula tumoral, del tejido de origen. Esto importa porque los microambientes tumorales pueden variar su arquitectura dependiendo de en qué órgano se forma el cáncer o incluso factores sistémicos, por ejemplo, la microbiota, la alimentación que tenemos, la carga de estrés que puede hacer que el sistema inmune a nivel sistémico esté debilitado o esté robustecido. Todos estos factores son indispensables y necesitamos comprenderlos porque detrás de todos esos se puede quizá entender cómo es que se conforman los diferentes patrones del microambiente, que si son tumores excluidos o son tumores desérticos o son tumores calientes, ¿verdad? Toda esa composición de la arquitectura. Con esa introducción me paso al cáncer gástrico. ¿Por qué nosotros estamos trabajando con cáncer gástrico? Bueno, porque es un cáncer que, por dicha, en el país, conforme las décadas han venido pasando, ha venido
perdiendo, digamos, entre comillas, importancia, en el sentido de que cuando yo empecé a hacer mis primeros pasos en investigación, por allá del año 2000, el cáncer gástrico era eh, el primer cáncer en cuanto a casos nuevos y muertes en Costa Rica. Ya hoy día es el cuarto. No entendemos por qué va para abajo, porque tampoco es que hemos hecho unos esfuerzos gigantes como para que esto ocurra, pero bueno, va para abajo, lo cual es una tendencia mundial. El número de casos nuevos por año anda alrededor de 14 por cada 100.000 habitantes, pero lo que nos tiene que importar es que sigue siendo muy mortal. Si ustedes comparan la barra roja contra la barra azul, ustedes ven que la diferencia no es tan marcada. Quiere decir que la mayoría de gente que es diagnosticada con cáncer gástrico muere por cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque generalmente son diagnosticados en etapas tardías. Es un cáncer que no da síntomas tan específicos, es un tanto silencioso y cuando los síntomas aparecen ya está muy avanzado. Entonces, a diferencia del de próstata, ustedes ven, es el que más casos, o sea, es el principal cáncer en el país, pero no es el que más muertes genera. Entonces, entre más cerca están estas barras, eso nos debería preocupar porque quiere decir que es un cáncer que mata muchas gentes, que la mayoría de las personas que son diagnosticadas se nos mueren. Y entonces eso es un factor que debería importarnos. Adicionalmente, esta es una publicación reciente del año anterior, donde aquí pues se juntaron gente de la CIPUNIM liderado. Esta publicación la lideró el doctor Rolando Herrero. Hay gente de la Universidad de Costa Rica, hay gente del Ministerio de Salud, hay gente del INCIENSA incluso. Y lo que nos dan es una figura de lo que pasaba de 1990 a 2022, pero la traigo para ponerla por otra razón, porque hacen una proyección de lo que va a ocurrir en cuanto a muertes por cáncer gástrico hasta 2050. Y entonces aquí lo subrayo. Ellos dicen que de acuerdo con el modelado que ellos hacen, pues lo que va a pasar es que en el 2050 vamos a tener entre 50 y 200% más muertes por año respecto a lo que actualmente ocurre. O sea, es cierto que el número de casos va para abajo, pero conforme la población está envejeciendo, el número de casos va a volver a aumentar. Y entonces ellos hacen un llamado. Si las muertes la proyección es que se eleven, que concuerda con lo que dice la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer, vamos a tener que actuar. Necesitamos tomar medidas de salud pública, política de salud pública, y meterle el diente a el principal factor de riesgo, que es el Helicobacter pylori, que causa una gastritis crónica. Ahorita les añado a esto. Eso que se publicó con investigadores costarricenses es confirmado por una publicación también del año pasado a nivel global. A nivel global, esta gente hace una proyección de la carga de cáncer gástrico en el mundo, que incluye 185 países, y que serán atribuibles a la infección por Helicobacter pylori en una corte de personas que nacieron entre 2008 y 2017. Es decir, son muchachitos que al día de hoy tienen menos de 9 años, los que más tienen. Y ellos dicen que a 2050 también, por allí, van a haber alrededor de 15 millones de casos de cáncer gástrico en el mundo, la mayoría, 76%, atribuibles al Helicobacter pylori. Yo sé que ustedes no ven por aquí, pero aquí dice Costa Rica. La proyección que ellos tienen es que entre 2008 y 2017 en Costa Rica nacieron 726,000 personas. Y la proyección de ellos es que a 2050, bueno, cuando esta gente sea adulta, en ese grupo de 726,000 personas van a aparecer 22,000 casos de cáncer gástrico y 18,000 de esos 22,000 serán atribuibles al Helicobacter pylori. O sea, es un viejo conocido y nos sigue causando daño y nos va a seguir causando daño. ¿Por qué? Bueno, porque esta bacteria genera inflamación. Pero la inflamación, cuando es resuelta, es decir, yo tengo un patógeno, se activa el sistema inmune, elimina el patógeno, regresamos el sistema inmune al estado basal, no ha pasado nada. El problema es que el Helicobacter pylori nos genera una inflamación que persiste en el tiempo. Eso es una inflamación crónica. Y una inflamación sostenida en el tiempo puede desencadenar
la génesis de un cáncer. Entonces, el cáncer gástrico nace, la célula tumoral es transformada de célula no tumoral a célula tumoral en un barrio que ya está inflamado, un barrio ya chusmeado. Es decir, es como que nos prechusmearon el barrio para que cuando la célula tumoral esté lista, ya tenga el barrio bien, un microambiente permisivo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que hace el Helicobacter todo esto? Lo que hace es básicamente que es una inflamación que está sostenida en el tiempo y a través de diferentes estrategias lo que hace es polarizar diferentes tipos de células inmunes para que sean eh, funcionalmente tolerogénicas, es decir, que sean células que aunque no haya cáncer, ya son células que van a permitir fácilmente que se instale el cáncer, porque son células que no combaten. Entonces, cuando termine la transformación de la célula epitelial hacia tumoral, ya el microambiente es un microambiente permisivo. Es como sembrar lechugas en Cartago, van a nacer, a diferencia de sembrar lechugas en Guanacaste, no van a nacer ya, porque hay un microambiente ya permisivo, que es básicamente lo que ocasionó el Helicobacter pylori y nos generó una respuesta inmunológica conveniente para cáncer antes que haya cáncer. Y además genera que la célula epitelial se transforme porque empieza a acumular mutaciones a raíz de esa inflamación que está allí y que es persistente en el tiempo. Hoy día sabemos que tener Helicobacter no solo es malo porque me puede dar cáncer, por dicha la mayoría de la gente que la tiene no le da cáncer, que ese es otro tema, pero también esta gente en el 2023, un grupo francés, si mal no recuerdo, demuestra que las personas que actualmente tienen cáncer gástrico avanzado y reciben inmunoterapia se benefician más de la inmunoterapia si el Helicobacter pylori no está en el estómago. Es decir, yo tengo cáncer gástrico, me van a dar inmunoterapia. Si yo tengo Helicobacter, el efecto de la inmunoterapia es menor, básicamente. Y eso lo reflejan con un análisis de sobrevida. La sobrevida global y la sobrevida libre de progresión es más baja si yo tengo el Helicobacter pylori metido todavía en mi estómago a la par de donde está el cáncer. Pero lo más sorprendente es lo que publican en el 2022. Otro grupo, este es un grupo de gente francófona de Francia, Italia y Montreal, en Canadá. Y esta gente hace un análisis retrospectivo de un grupo de pacientes, o más bien dos cortes de pacientes. Estos pacientes no tenían cáncer gástrico, tenían cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de pulmón. Recibieron inmunoterapia de una que se llama nivolumab o pembrolizumab. Los dos básicamente funcionan igual, porque son de casas comerciales diferentes, pero es la misma molécula. Lo sorprendente es que esta gente demuestra que en ambas cortes de pacientes con cáncer de pulmón, si usted tiene Helicobacter, entonces su respuesta a la inmunoterapia es más pobre. Y de hecho, así lo refleja la sobrevida, tanto la sobrevida global como libre de progresión. Los pacientes mueren primero si tienen Helicobacter. A pesar de haber recibido inmunoterapia, el tener Helicobacter empeora la respuesta a la inmunoterapia. Y usted puede decir, bueno, eso será una guava, o sea, es verdad, algo muy circunstancial. Es que resulta que hacen un análisis en otro paper para melanoma y demuestran lo mismo, que si usted tiene un melanoma y recibe inmunoterapia, los pacientes que son positivos para el Helicobacter tienen menor sobrevida global, menor sobrevida libre de progresión y la respuesta a la inmunoterapia está empobrecida. Entonces, el Helicobacter pareciera ser que no solo modifica el microambiente donde nace el cáncer gástrico, sino que también modifica el microambiente que modifica todo mi cuerpo inmunológicamente. Eso es interesante. Y no entendemos cómo es que todo eso ocurre. Si el Helicobacter genera un microambiente inmunosupresor, ¿cómo lo hace? ¿Y cuáles son sus implicaciones? Y ahora sí, entonces, con esa pregunta es que empezamos a estudiar el efecto del Helicobacter sobre los marcadores inmunológicos moleculares y del microambiente. Esto ha sido un trabajo tremendamente arduo. Nos costó 3 años y medio obtener los permisos bioéticos.
cuando la doctora Arias era vicerrectora, nos apoyó muchísimo, que siempre estaré muy agradecido. Y aquí participa gente de la UCR, de la Caja y del Instituto Tecnológico de Massachusetts en los Estados Unidos. Trabajamos con un poco de bioinformática, hacemos experimentos, hemos hecho experimentos in vitro, hemos hecho experimentos en ratones y también hemos obtenido muestras de pacientes que han sido operados en el Hospital Max Peralta de Cartago. Les voy a enseñar algunos de los resultados que tenemos. Empezando por la plataforma in vitro, lo que aquí hicimos fue cultivar dos tipos de líneas celulares de cáncer gástrico. Hay un tipo de cáncer gástrico que es difuso y otro que es intestinal y se comportan un poco diferentes. Por eso decidimos utilizar las dos, entendiendo que la línea celular es un modelo, pero mejor si las tenemos, las usamos. A esas líneas celulares las cultivamos y les ponemos Helicobacter. Entonces tenemos un grupo de células que crecen en ausencia de Helicobacter y otro grupo que crece en presencia. ¿Y qué queremos hacer con eso? Lo que queríamos era ver si la bacteria es capaz de inducir la expresión de unas moléculas que se llaman puntos de control inmune. Esas son el blanco de la inmunoterapia. De hecho, la inmunoterapia lo que hace es bloquear la unión de un ligando con un receptor. El ligando lo produce la célula tumoral, el receptor lo produce la célula inmunológica. Cuando esos dos interactúan, la célula inmunológica queda inactiva y no destruye. Entonces, el bloqueo de puntos de control inmune lo que hace es impedir que el ligando se una con el receptor. Y la terapia que existe actualmente es para bloquear la unión del PDL1, que es el ligando que expresa la célula tumoral, con PD1, que es el receptor que se encuentra en la célula T citotóxica. Entonces, como ya sabemos que eso es clínicamente relevante, nosotros quisimos ir un paso más allá. Queríamos ver si la bacteria induce la expresión de PDL1, que es la molécula que ya tiene blanco terapéutico, pero para nosotros lo más interesante era explorar si eso si ocurre para otras moléculas que todavía no tienen terapia. Es decir, queremos adelantarnos a explorar otros puntos de control inmune no tradicionales que todavía no tienen terapia y ver cómo se comportan en cuanto a su expresión en presencia o ausencia de la bacteria Helicobacter pylori. Lo que encontramos, tal vez lo resumo acá, es que además de PDL1, es decir, que la bacteria sí es capaz de inducir la expresión de PDL1, hay otros que se expresan también en presencia de la bacteria y que de momento todavía no tienen terapia. Uno se llama PVR, otro se llama TFRSF14, es un nombre, eso es como complicado, pero ya la práctica hace al maestro para decirlo. Entonces, habían varios para los cuales la bacteria induce la expresión, pero estos son los más relevantes porque la inducción es más robusta, es mucho más amplia. Entonces, decidimos seguir trabajando con esos tres, PDL1, PVR y TNFRSF14, en la línea celular de cáncer intestinal mayor que en la línea celular de cáncer difuso, lo cual tiene de alguna manera sentido porque el cáncer intestinal es el que está más, cáncer gástrico intestinal es el que está más ligado a la presencia de la bacteria. También lo medimos a nivel proteico con citometría de flujo. Esto es un trabajo de una microbióloga a quien yo quiero muchísimo, nos ha aportado enorme, a Lucía Figueroa. Y pues también vemos que la presencia de la bacteria induce la expresión a nivel proteico, pero más interesante, en estos cultivos además pusimos células inmunológicas. Sacamos muestras de sangre de una persona, aislamos las células inmunológicas y las pusimos. Y resulta que cuando usted tiene en el cultivo Helicobacter más eh, en el cultivo de las células de cáncer gástrico tiene además Helicobacter y además las células inmunológicas, la inducción de las tres moléculas es mayor. O sea que el tercer componente en el cultivo aumenta todavía más la expresión de esas moléculas. Y entonces nosotros dijimos, bueno, esto es interesante, sin duda, es un modelo in vitro, pero ¿qué pasa si agarramos muestras de pacientes de cáncer gástrico
y medimos en ese tejido, en el tejido canceroso, la expresión de esas 3 moléculas que nos parecen interesantes. Para eso, tenemos a la doctora Giovanna Mainieri, la cirujana de Cartago, del Hospital Max Peralta. Recolectamos muestras de 56 pacientes y empezamos a medir. Aquí están las 3 moléculas, PDL1, PVR y TNF-SF14. Y además nos resultó muy interesante lo que encontramos, que la expresión de estas moléculas es todavía mayor respecto a la que actualmente tiene terapia. Es decir, esta que ya tiene terapia se expresa, pero hay 2 que hacen lo mismo, es decir, que tienen la misma función, son redundantes y se expresan más. Y entonces dijimos, ok, ya medimos los ligandos, pero ahora tenemos el tejido, entonces podemos medir los receptores que se encuentran en las células inmunológicas. Resulta que los receptores también. Este es el receptor PD1, que es el receptor de PDL1. Pero este es el receptor que se llama TIGIT, que es el receptor de PVR, y el BTLA4, el receptor de este otro. Es decir, aquí básicamente, para resumir la historia, hay puntos de control inmunológico que en cáncer gástrico parecieran mucho más inducidos en su expresión a nivel de ARN mensajero respecto a lo que ya tiene terapia. Y esto hipotéticamente puede ayudar a explicar por qué es que en cáncer gástrico menos del 20% de los pacientes que reciben inmunoterapia responden a inmunoterapia. Estudiamos un poco si esto variaba dependiendo de qué tan avanzado estaba el cáncer o no, el estadio, también de si era difuso o intestinal. Lo más interesante lo encontramos para el receptor y el ligando que coexisten, es decir, TNF-RSF14 es el ligando de BTLA4, que es el receptor. Lo que encontramos básicamente es que en los cánceres gástricos de tipo difuso, tanto el ligando como el receptor están significativamente más expresados en el difuso que en el intestinal. Para los otros no encontramos algo tan relevante, a excepción de PDL1, que sí parecía un poquillo diferente. Y esto es importante porque la conformación del microambiente en un cáncer gástrico difuso e intestinal son distintos, y resulta que los que son sensibles a inmunoterapia son especialmente los intestinales, que además son positivos para virus Epstein-Barr o que tienen algo que se llama inestabilidad microsatelital. Entonces estamos entendiendo algunos, digamos, estamos tratando de comprender cómo es que la expresión de puntos de control que no son convencionales, que no tienen terapia, se comporta en cáncer gástrico a la luz de todo esto. Lo medimos a nivel de ARN mensajero, también lo medimos a nivel proteico por citometría de flujo. Los 3 ligandos son significativamente más expresados en células cancerosas respecto a células mieloides, por ejemplo, macrófagos. Las células cancerosas son las que expresan principalmente los ligandos. Y los receptores, quienes más expresan los receptores a esos ligandos, son un tipo de célula inmunológica que es muy procáncer y son las células T reguladoras. Aquí pueden ustedes ver que las barritas en las T reguladoras, los puntitos, están en la mayoría de los casos muy por encima de otras células inmunes, lo cual básicamente nos está diciendo las T reguladoras son el principal problema en cuanto a la expresión de los receptores para los ligandos que expresan las células tumorales. Entonces, y eso ya es llamativo. ¿Por qué? Porque hay varios estudios, por ejemplo que ha demostrado que en cáncer gástrico las células T reguladoras son abundantes, son particularmente abundantes y que expresan de forma elevada inmunosupresores. ¿Qué estamos nosotros estudiando? Inmunosupresores, precisamente. Y también hay un estudio que se hizo, un ensayo clínico publicado en 2024, en donde se combinó una terapia que bloquea PDL1 con una terapia combinado con una terapia que bloquea a una molécula que se llama TIGIT. Me vuelvo. Vean cuál molécula está expresada en alta cantidad en las células T reguladoras en nuestros pacientes. TIGIT. Esta gente lo que demostró
es que la combinación de un anti-TIGIT con un anti-PDL1 funciona mejor en aquellos pacientes en donde hay una alta cantidad de células T reguladoras y donde hay una alta cantidad de macrófagos. Eso a nosotros nos alentó, es decir, nosotros entendemos que TIGIT es una molécula que se expresa mucho en nuestros pacientes de cáncer gástrico y que se expresa mucho en células T reguladoras, y esta gente precisamente demuestra que una combinación de un anti-TIGIT con anti-PDL1 funciona bien cuando hay muchas células T reguladoras. Pues de repente podríamos eventualmente pensar que si en el futuro esta combinación existiera en la práctica clínica, tal vez en cáncer gástrico sería muy beneficiosa, a diferencia de lo que hoy día ocurre, y es que los anti-PD1 y los anti-PDL1 en cáncer gástrico dan beneficio a menos del 20% de los pacientes. Otra cosa que hemos tratado de comprender es la composición y la diversidad de la microbiota. Esto es una diapositiva que ayer tuve que poner después de una reunión que tuve con la gente del MIT en los Estados Unidos. Tenemos datos ya preliminares interesantes en donde encontramos que hay en nuestras muestras ciertas diferencias en cuanto a composición y diversidad, que hay ciertos pacientes en donde había positividad por Helicobacter pylori y la diversidad de la microbiota es muy baja, pero el hallazgo que tal vez queremos explorar más es que hay una diferencia en composición y diversidad entre cáncer gástrico intestinal y cáncer gástrico difuso, siendo menos diverso el difuso. Eso es llamativo y todavía no entendemos a qué se debe, pues claramente tendremos que seguir estudiándolo. ¿Por qué la microbiota? Porque antes pensábamos que en cáncer gástrico solo importaba Helicobacter pylori. Hoy día sabemos que no, que en el estómago coexiste Helicobacter pylori con otros comensales, con otras bacterias, y que todo eso en conjunto puede ayudar a conformar la arquitectura de los microambientes tumorales. Entonces, esto es algo que tenemos que perseguir también. Otra cosa que estamos haciendo más recientemente, a partir de este año, con un proyecto nuevo que se engloba dentro de esta sombrilla que actualmente llevamos, esta línea, es estudiar algo que se llama las estructuras linfóides terciarias, porque hoy día sabemos que tienen valor predictivo para predecir respuesta a inmunoterapia y que además predicen pronóstico. Estructuras linfóides terciarias básicamente son agregados de células T con células B y células dendríticas maduras en el tumor. Son como un mini nodo linfático en el tumor. Y se ha visto de forma muy contundente que hay ciertos tipos de cáncer en donde la respuesta a la inmunoterapia es mejor cuando hay estructuras linfóides terciarias y cuando están maduras. Entonces es un tema que queremos también perseguir. Justo este año tenemos un proyecto que va a arrancar. Tenemos un estudiante de maestría que nos va a ayudar con todo esto. Lo último que les voy a mencionar, ya tengo que terminar, es algo que hemos venido haciendo con el doctor José Molina, que es una plataforma biocomputacional, porque hay un estudio de 2018 que fue capaz de integrar datos de 10,000 pacientes que se encuentran en una base de datos que se llama el The Cancer Cell Genome Atlas, el TCGA, y ahí hay 10,000 datos o 10,000 pacientes de 33 tipos de cáncer. Y lo que esta gente hizo fue generar una clasificación inmunológica del cáncer. Básicamente, ellos fueron capaces de clasificar a los cánceres, independientemente de qué tipo de cáncer era, en 6 categorías inmunológicas. Esta gente demostró que las categorías inmunológicas pueden ser clínicamente relevantes porque predicen sobrevida de los pacientes. Este es cáncer gástrico que está aquí. Y básicamente las muestras que se encuentran en esa base de datos para cáncer gástrico, ellos básicamente las categorizaron en 3 categorías inmunológicas, C1, C2 y C3, que son categorías inmunológicas, particularmente la inflamatoria, que confiere buen pronóstico. Entonces, con José Molina, nos pusimos a pelotear ideas y se nos ocurrió algo, y era identificar y validar si con un número mucho más reducido de genes y de datos respecto a lo que habían hecho ellos,
nosotros éramos capaces de clasificar las muestras de cáncer gástrico que están allí en el subtipo inmunológico correcto, haciendo uso de aprendizaje de máquinas, de machine learning. Entonces, para ello, José, pues con su experticia, tomó los datos de los 327 pacientes que contiene la base de datos, tomó los datos del artículo, porque en el artículo cada paciente de cáncer gástrico estaba listado con su respectiva categoría, pero ellos habían utilizado 26.540 genes para hacer la clasificación y habían utilizado datos genómicos, transcriptómicos, proteómicos, metilación, etc. José lo que hizo fue aplicar un análisis que se llama Machine Learning, reducción de dimensionalidad, y concluyó que habían 178 genes de los 26.000 que eran cruciales para predecir en qué categoría inmunológica podían caer los tumores. Entonces, para ello, con esos 178 genes, trató de hacer análisis de agrupamientos, ver si los pacientes caían en la categoría inmunológica correcta respecto al artículo original. Y lo que demostró es que efectivamente, es decir, con 178 genes, los 300 y pico de pacientes que tienen cáncer gástrico en esa base de datos caen en las categorías C1, C2, por aquí C2, que es azul, en la clasificación de José, amarilla en el original, y C3. Básicamente lo que José dice es, o lo que hemos demostrado, José, es con 178 genes usted puede llegar a lo que ellos llegaron con los datos genómicos, transcriptómicos, proteómicos, etcétera, con solo datos transcriptómicos de 178 genes. Eso en la práctica clínica podría tal vez hacerse. Y él demostró que, digamos, haciendo un análisis con diferente partición, es decir, tomando 75% de los pacientes para entrenar el algoritmo y 25 para validarlo, o haciendo una partición 90-10, nos va mejor incluso. O sea, si utilizamos los 26.540 genes con datos transcriptómicos, el área bajo la curva aquí está reflejada, pero si utilizamos 178 genes, los genes que fueron seleccionados por el algoritmo de inteligencia artificial, el área bajo la curva aumenta significativamente utilizando dos métricas de performance, de desempeño, Random Forest y Support Vector Machine. Entonces, nos tiene entusiasmados esto, estamos escribiendo, nos falta la discusión. Y ahora sí, termino. Nuestra idea detrás de todo esto, la idea que perseguimos es que el Helicobacter es un factor importante para polarizar funcionalmente la inflamación que originalmente está allí y es, digamos, pro cáncer, con lo cual se favorece la aparición del cáncer, pero eventualmente la misma Helicobacter empieza a inducir la expresión de moléculas supresoras que hacen que las células inmunológicas ya no combatan, más bien ahora colaboren antes de que se forme el cáncer, de forma que cuando ya el cáncer gástrico está formado, el microambiente es permisivo y entonces se le facilita la progresión a ese cáncer. Y eso puede tal vez estar relacionado con la agresividad. Nosotros lo que queremos es ver más allá de lo que ya tiene terapia en la práctica clínica, que es el eje PD1, PDL1. Por eso estamos interesados en moléculas supresoras que todavía no tienen terapia y que tal vez en el futuro podrían tenerla, porque estamos tratando de adelantarnos a lo no convencional. Es un poco la idea, ¿verdad? Ciertamente hay que seguir estudiando por qué algunos pacientes responden a estas terapias y por qué otros no, pero nosotros pensamos que tal vez es porque se expresan moléculas que hacen lo mismo y ejercen un rol redundante. Entonces agradezco mucho a todos pues estos son trabajos en equipo. Aquí participan un montón de estudiantes. Eso me hace muy feliz que los estudiantes sean partícipes de todo esto. Y pues claramente para nosotros es fundamental. Y hay un montón de gente que colabora. Les agradezco muchísimo la atención. Me pasé un poquillo, doctora Arias. Espero me perdone.
Warner, ni se sintió, estuvo tan interesante que ni siquiera se sintió que te hayas pasado. Podríamos hablar muchas horas más. Creo que podemos dejar programadas algunas otras conferencias para más adelante porque definitivamente es un tema apasionante. No solo el cáncer, sino el nuevo villano, una querida bacteria. Ya sabes que yo tengo pasión por las bacterias, así es que Ujú. increíblemente interesante. Muchas gracias. Con Eh, todo el gusto. Y no sé si tenemos alguna clase de pregunta o comentario que podamos aprovechar en este momento a Warner. Tenemos algunos participantes y les agradeceríamos que si van a hacer alguna pregunta, pues tal vez nos la puedan poner en el chat para poderlo ver. Y si no, estoy segura de que cuando vuelvan a ver esto a través de YouTube, van a estar con nuevas preguntas y con nuevas ideas para ver cuándo le ganamos la partida al cáncer. Y aquí está mi correo y está mi sitio de LinkedIn, así que sírvanse utilizarlo para cualquier duda o en algo en lo que sea que pueda ayudar. Warner, Wow. muchísimas gracias. Los que nos sentimos honorados de tener a un investigador como vos, somos nosotros los ticos. Sos de verdad icónico, no solo la parte investigativa, sino tu pasión también por la docencia, por compartir el aprendizaje en este tema. Yo estaba hablando en un inicio con Warner de que tiene siempre entre 85 y 90 estudiantes en su curso que da de bases de cáncer, lo cual demuestra el interés que tiene la población para aprender en este tema y pues para Mm. poner granitos de arena a la solución de futuros y a muy largo plazo problemas. Es que, Warner, muchas gracias de parte de la Academia No, Nacional. Un con honor todo tenerte. gusto. El honor es mío. La academia para mí es una institución muy emblemática nuestra y como usted dice, yo creo que los universitarios, los académicos nos debemos a tres pilares, ¿no? La docencia, la acción social y la investigación. Y a mí me gustan las tres y creo que hay que hacer las tres bien porque pues quien nos paga el salario es la gente que está detrás de estas pantallas y tenemos que comunicarles la ciencia y tenemos que inspirar a nuestros estudiantes para que a futuro nos reemplacen y sean mejores que nosotros. Pues sí, entonces una invitación a vos y a todos a seguir brillando y a seguir aportando, que definitivamente la investigación y la ciencia son respuestas a preguntas que arrastramos hace mucho tiempo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos el próximo mes con otra conferencia de la Academia Nacional de Ciencia. Muchísimas gracias. Hasta luego.